No estaba grabando, ya ahora sí. Bueno, tengo entonces la longitud de onda y la frecuencia de onda. Entonces, F es lo que interesa. En este caso, lo demás ya sabemos. Esto es frecuencia expresada en hertz. Esto se abrevia HZ, ¿no? Hertz. Bueno, tengo entonces dos cosas hasta ahora. Longitud de onda y frecuencia de la onda. Vamos a la siguiente. Tercera, vamos a determinar la velocidad de propagación para hallar la velocidad de propagación de una onda transversal en una cuerda, ¿no? Entonces aquí existe una fórmula que dice V igual a raíz cuadrada de la tensión. Colocamos una T con una flechita arriba, dividido para un valor U. Ya vamos a definir qué significa. Entonces, sería así la fórmula. Ahora U, que es una magnitud que aparece, se la puede determinar dividiendo M para X. Entonces, aquí tengo estas dos fórmulas. Ya vamos a ver lo que significa cada una de esas magnitudes o símbolos. Esto es para una onda transversal en una cuerda. Entonces, también tiene la información en el libro. Puedes revisar T, U, M, X. Y lógicamente, pues, la U, que ya la pusimos, pero vuelvo a repetirla. Bien, esto de aquí vendría a ser tensión, fuerza, que se aplica a la cuerda. Tensión o fuerza que se aplica a la cuerda. La letra U se llama densidad lineal. Densidad lineal. La letra M, masa de la cuerda. La letra X es la longitud de la cuerda. Y la V, velocidad de propagación.
de la onda, ¿no? Ahí está lo que significa cada uno de los símbolos que se emplean en la foto. Pues ahí está Alessandro. ¿Qué le pasó a Alessandro? Le fue el internet. Bueno, ya le admití nuevamente. Vamos al 4. Bien, veamos acá la velocidad. Ya, la velocidad de propagación. Una onda longitudinal. Longitudinal a través de un fluido, ¿no? De un fluido. Bien, aquí hay una fórmula también muy interesante. Es raíz cuadrada de una letra B sobre ρ. De una letra B sobre ρ. Vamos a ver lo que significa eso, ¿no? Entonces tengo aquí la V, la B y la letra ρ. Tenemos por acá velocidad de propagación de la onda. Que se llama módulo. A ver, módulo de volumen. Generalmente aparece en el problema, que es un valor numérico expresado en pascales. Y ρ es la densidad del fluido. ¿Ya? Son esas tres cositas que hay que tener en cuenta lo que significa. Entonces, es fácil. Cuando vimos el curso anterior, módulo de elasticidad, vimos módulo de volumen para diferentes materiales. En este caso, pues una onda se puede propagar en el aire, entonces ahí trabajará la densidad del aire, o en el agua, la densidad del agua, ¿no? Si es que es una onda longitudinal, no transversal. Hay dos tipos de ondas, longitudinal y transversal. El sonido, por ejemplo, es una onda longitudinal en el aire. Bueno, vamos con número 5. Número 5. Vamos a encontrar para calcular elongación, altura gráfica de una onda. Esto puede ser una onda transversal.
se pueden presentar dos casos, ¿no? Aquí llamamos Y igual a la amplitud por el coseno de 2pi por tiempo sobre periodo. Y el otro caso es Y igual amplitud por el seno de 2pi por tiempo sobre periodo. Entonces allí hay dos fórmulas, ya vamos a ver cuándo se aplica la una y cuándo se aplica la otra fórmula. Este sería para el 1 y esta sería para el otro caso. Entonces, en el primer caso, cuando la onda inicia desde el punto más alto, ¿sí? Desde el punto más alto. Y acá cuando la onda inicia desde el punto cero, punto de equilibrio. Bueno, ahí tengo los dos casos, ¿no? El primero y acá el segundo caso. Depende de cómo le diga el problema, de dónde inicia. Podemos ampliar esta explicación. A ver, en forma gráfica. Vamos a suponer que yo tengo este planito donde voy a graficar la onda. Aquí estarán los tiempos y aquí estará la elongación o altura de la onda. Y este es el punto cero. Entonces, el primer caso es que se inicie el análisis de la onda desde el punto más alto. O sea, por ejemplo, de ahí baja, ¿verdad? Y luego comienza nuevamente a subir, sube y llega hasta esa misma altura y nuevamente baja, ¿verdad? Entonces, este punto alto donde se inicia se llama amplitud o altura de la onda. Y tenemos en cuenta que ya hemos hecho problema cuando se cumple un ciclo, o sea, llega otra vez a la misma altura. Vemos por aquí el tiempo que ha transcurrido. En ese caso se llama periodo. Cuando ha cumplido un ciclo, o sea, regresa otra vez al punto, a la misma altura del punto de inicio, ¿no? Y la distancia que ha recorrido la onda
En nuestro caso, por ejemplo, hasta aquí, cuando ha cumplido el periodo, la distancia que ha recorrido la onda hacia la derecha, en este caso, la onda va hacia la derecha. Esto es lo que llamamos longitud de onda. Esto se llama longitud de onda. Vamos a ponerle allí. Longitud de onda. Y en medidas angulares se ha cumplido un ciclo que corresponde a 2pi radianes. Una longitud de onda describe un desplazamiento angular de 2pi radianes. Bien, esto es el primer caso. O sea, aquí se utiliza el coseno. Se utiliza la fórmula Fórmula 1, ¿no? Estamos hablando de esto. Esta es la Fórmula 1. Y la de acá, pues, sería la Fórmula 2. Bueno, esa es la idea. Aquí aplicamos la Fórmula 1. Estamos hablando de que Y es igual a la amplitud por el coseno de 2pi por tiempo sobre periodo. El otro caso, vamos a colocar acá otra figurita. Sería así. Este es el tiempo. Y esta es la altura. Y aquí tendríamos el punto cero. Entonces, si la onda inicia desde cero, sería así. ¿Verdad? La onda inicia desde cero. Entonces, se cumple un ciclo en el momento que llega otra vez al cero, hacia aquí. Sube y baja y llega al punto cero. Por lo tanto, hasta aquí, hasta este punto, se ha cumplido lo que llamamos longitud de onda. Eso se llama longitud de onda. Es decir, se cumple un ciclo y se ha descrito 2pi radianes. En este caso, pues, se utiliza la fórmula 2. Que corresponde, pues, a Y igual amplitud por el seno de 2pi por tiempo sobre periodo. Bueno, téngase en cuenta que A, T mayúscula y T minúscula son los elementos que participan. A se llama amplitud.
T es periodo. Y T minúscula es tiempo. Claro. Periodo y tiempo se miden en segundos, pero el tiempo puede ser en cualquier lugar. El periodo es exclusivo cuando se cumple un ciclo o ha avanzado lo que se llama una longitud de onda. Esa es la diferencia entre tiempo y periodo. Cuando se cumple un ciclo, hablamos entonces del periodo. Hasta ahí estamos con las 5. Veamos las 6. Número 6. Para determinar la ecuación de una onda, utiliza esta expresión. A ver, para cuando nos pidan la longitud de onda. Bueno, hay una forma que dice y igual a por el coseno de kx menos 2pi por f y por t. Ya, esa expresión se utiliza cuando nos pidan la ecuación de la onda. Bueno, ¿qué significa esto? Y significa elongación, ¿no? Elongación. A significa amplitud, ya vamos a colocar. K tiene también un significado. La X también tiene un significado. La F ya lo conocimos, pero volvemos a colocarlo. Y la T. Entonces tengo por aquí amplitud. K se llama número de onda. La X es distancia. Distancia al origen. F es frecuencia. Y T es tiempo. Bueno, esas son las cosas que participan en esa expresión que se llama ecuación de la onda. Otras fórmulas importantes que van a trabajar aquí son las siguientes. A ver. Si queremos calcular el número de onda, que es K, siempre vamos a dividir 2pi
sobre la longitud de onda. ¿Correcto? Bien. Si queremos calcular el tiempo, tenemos que dividir la distancia a la que está un punto o el punto vibratorio para la velocidad de propagación. ¿Sí? Eso es importante saberlo, ¿no? Y ya podemos decir que la longitud de onda, utilizando la frecuencia, pues sería la velocidad sobre la frecuencia. Bueno, y como está utilizando una función trigonométrica, pues va a utilizar siempre fórmulas trigonométricas. Eso ya es matemático, pero hay que siempre recordar fórmulas trigonométricas. Bueno, esto en resumen y le va a servir como para desarrollar la tarea. Veamos un ejercicio en que podamos aplicar algunas fórmulas. Entonces, problemas, mayúsculo voy a colocar. A ondas. A ver. Número 1. Podemos decir lo siguiente. Sabiendo que la ecuación de una onda está dada por la expresión. Vamos a colocar aquí y igual pi coseno 48x menos 21t determinar todos los parámetros de la onda para un tiempo de 0,1 segundos. Bueno, ahí está. Primer ejercicio. Para resolver esto, pues hay que sacar datos ¿y cuáles serían los datos? Hay que mirar esta expresión que me dan, porque ahí están los datos en esta expresión. Y cómo sabemos a qué dato se refiere, yendo a la ecuación de la onda. Mire, esta es la ecuación de la onda. Esta es
expresión que se aplica cuando queremos hablar de ecuación de la onda. Entonces empieza con A. ¿Y qué es A? A es amplitud. En nuestro ejercicio, en el lugar de la A está pi. Es decir, que el dato de la amplitud es igual a pi. Y se supone que está en el sistema internacional y está medido en metros. Es lo que aparece ahí. Luego observamos en esta misma ecuación, observe, 48x. 48x. Vamos a la fórmula donde está la x. Lo que acompaña a x se llama k. ¿Y qué es k? Número de onda. Entonces, en nuestro ejercicio, este 48, tenemos que ponerlo en los datos como letra K. K igual a 48. Y si usted revisa en la fórmula, todo eso hay que mirarme. En la fórmula, K es 2pi sobre longitud de onda. El valor pi es en radianes y la longitud de onda en metros. O sea, queda radianes sobre metros. Ese es el dato que hay que colocar acá y escribir 48 radianes sobre metro. Así se mide el número de onda. Seguimos analizando. Otro dato es el 21 que acompaña a T. Acá lo que acompaña a T se llama 2pi por frecuencia. Entonces este dato es el que aparece aquí. Y lo registramos como 2pi por frecuencia. 2pi por frecuencia es igual a 21. ¿Sí? Entonces sería aquí, ¿qué sería? ¿Qué unidad nos saldría aquí? 21 sería radianes sobre segundo, ¿no? Radianes sobre segundo. No quedó bien, parece la palabra radian. Corregimos. Ponemos bien radian sobre segundo. Radian sobre segundo. Bueno, ahí ya lo entendemos. Esos serían los datos, ¿no? Los datos que tenemos. Y esos salieron de la expresión. Aparte de eso, hay otro dato al último que dice 0,1 segundo. Eso vendría a ser el tiempo. El tiempo 0,1 segundo. Ahora sí, tenemos los datos. Ahora vamos con la figura. Se entiende que tenemos que graficar una onda. En esta onda, pues, está el tiempo y está la elongación. El tiempo está medido en segundos y la elongación va a estar medida en metros.
Bien, como trabaja con el coseno, empezamos de la parte alta. O sea, así. Comienza a bajar. Sigue bajando. Ahí me hizo una curva que no está bien. Hacemos nuevamente ese pedazo para que quede bien. Sería así. Luego subimos. Y seguimos subiendo. Luego le toca bajar. Y así es, ¿no? Entonces hasta aquí se cumpliría lo que llamamos periodo. ¿Por qué hasta ahí? Porque llegó a la misma altura donde partió. Y esto sería pues lo que llamamos longitud de onda. Vamos a colocar por acá la longitud de onda. Ok, ahí está. Es la longitud de onda. Este es el punto cero. ¿Sí? Hasta ahí pues lo que corresponde a la figura. Pues me gustaría desarrollar todo, pero se agotó el tiempo. Lo hacemos la parte que falta de los cálculos en la siguiente clase. Bueno, pero ya tiene todas las herramientas como para desarrollar la tarea. Hasta ahí la clase de hoy.